Los tiempos que estamos viviendo son tiempos únicos, son tiempos muy especiales. Creo haber sido reiterativo en esto. Son tiempos diferentes. Y es muy importante comprender cómo la historia de la Biblia finalmente nos lleva a un mismo destino, a un destino eterno. Quisiera invitarles a orar. Señor, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo en que tú nos permites estar acá y poder disfrutar de tu presencia. Hay muchas personas en este mismo instante que necesitan de esa acción tuya sobrenatural, de ese entendimiento. Están lidiando con el temor, están lidiando con la angustia. Personas, Señor, que ven el futuro de una manera muy oscura, muy negra. Ven el futuro desde la perspectiva del temor. Señor, yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que la acción sobrenatural de tu Espíritu Santo comience a operar en la iglesia, de tal manera que cada uno de nosotros pueda entender el llamado al cual estamos siendo invitados. Es un llamado a la eternidad, es un llamado a lo eterno. Si algo se ha pegado en nuestro corazón, que es de este mundo, que nos retiene, que nos mantiene, sea una situación económica, sea una enfermedad, sea una situación familiar, si algo se ha pegado a nuestro corazón, que aún retiene nuestra atención, de tal manera que cuando pensamos en perderlo, que cuando pensamos en que las situaciones o las circunstancias pueden cambiar, y esto angustia nuestra vida, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas una operación en lo profundo de nuestro ser, de tal manera que podamos entender que estamos en esta tierra de paso. No somos de este mundo, como tú tampoco eres de este mundo. Te oramos en esta hora para que nos visites, oh Dios, una vez más, y des esa dirección clara para poder vivir en estos tiempos tan especiales. Para ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. La historia de la Biblia es tremendamente interesante. La historia del ser humano que registra la Biblia es tremendamente interesante. Qué importante es entender, y si tú pudieras decir ahí donde estás conmigo, Dios tiene un plan. Este principio tan básico, tan sencillo, es tremendamente importante. Dios tiene un plan. ¿Lo crees realmente? Yo quiero llevarte a una realidad respecto de los tiempos que estamos viviendo. He escuchado particularmente estas últimas semanas, acerca del temor que muchos tienen por el futuro, por lo porvenir. Particularmente aquí en nuestra nación, en Chile. Hay gente que tiene temor. ¿Qué sucederá? ¿Qué vendrá más adelante? La incertidumbre, de una u otra forma. Todos queremos tener, como se dice vulgarmente, el sartén por el mango. Todos queremos manejar las cosas, tener claridad de los escenarios. Y cuando cierta medida los escenarios cambian, lamentablemente, eso nos genera una cuota extra de temor. La historia bíblica registra que el pueblo de Israel, ¿sí?, la gente de Israel, vivió periodos muy peculiares, muy especiales también, como he querido llamarlos yo. Más que decir tiempos difíciles o complejos, si yo entiendo que Dios es el Altísimo, que Dios es el Soberano, entonces entiendo también que Él tiene un plan y que Él tiene todo bajo control. El pueblo de Israel fue llevado a Egipto por la historia que conocemos acerca de José y vivió de tiempos muy especiales. José llegó a ser el segundo en Egipto, el segundo más importante, y el pueblo de Israel pudo estar en Egipto y vivir tiempos bastante holgados, de bastante abundancia. Esto me quiero transmitir. Pero hubo un cambio generacional, particularmente en la autoridad en Egipto, en Faraón. Faraón era la autoridad máxima en Egipto, y hubo un cambio generacional.
Dios siempre está preocupado de las generaciones, Dios está preocupado de las personas y preocupado no desde la perspectiva de la angustia como podríamos estarlo nosotros, ¿sí? Cuando vemos cambios generacionales. Dios está preocupado, y a esto me refiero, en que Él está pendiente, Él está atento. Él se da cuenta de los escenarios y así lo registra la Biblia. Hay un cambio de escenario en Egipto, hay un cambio en la autoridad, hay un cambio en las generaciones. Y este cambio en las generaciones afecta a Israel de manera directa. Tan directa es que la Biblia dice en el libro de Éxodo que la nueva autoridad que asumió, el nuevo faraón que tomó autoridad para dirigir los destinos de Egipto, no conocía nada de José, no sabía nada de José. Y vio en Israel, en este Israel que habitaba en Egipto, más que un beneficio, un problema. Y decidió ponerle punto final. Es en este escenario donde la Biblia dice que una pareja, un matrimonio, descendientes de la tribu de Leví, tuvo un hijo. Tuvo un hijo en una época en que uno podría decir no era el mejor minuto para tener hijos. No solamente tuvo un hijo en una época tremendamente difícil de persecución, de problemas, ¿sí? En una época en que Faraón determina que todos los niños varones deben morir. Todos los niños menores de 1 año deben morir ahogados en el río. Solamente iban a dejar a las niñitas, a las mujeres. Y es en este escenario donde este matrimonio tiene a un hijo, y particularmente dice el registro bíblico que era un niño hermoso, este niño que le nació a este matrimonio. Era tan hermoso que aún su madre buscó preservar su vida en una época de matanza, en una época de destrucción de la infancia. Su madre valientemente buscó preservar su vida. Y dice que lo escondieron durante 3 meses. Pero fue tanta la presión que hubo un minuto en que tomaron a este niño especial, ¿sí? A este niño que tenía un semblante diferente, tenía, por decirlo así, una estrella diferente, si lo queremos decir de esa forma. Y lo ponen en una canasta, ¿sí? Una especie de arca. Y lo ponen río abajo. Este niño, me imagino que ya todos saben de quién estoy hablando, después fue bautizado con el nombre de Moisés. Lo encuentra la hija de Faraón, del faraón de aquella época, de la máxima autoridad, y decide prohijarlo, decide criarlo, bajo el alero sobrenatural de la propia madre. Ahí hay una jugada muy tremenda respecto del Señor. Moisés entonces es librado de la persecución, es salvado de las aguas, es criado bajo el alero de Faraón, es llamado desde Egipto para liberar al pueblo de Dios. Y el mensaje que él recibe es muy categórico. Anda donde Faraón y dile, deja ir a mi pueblo para que esté conmigo en el desierto. Quiero comenzar leyendo la Biblia, haciendo este recuento, en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Si tú me acompañas, capítulo 3 del libro de Éxodo, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro. A esta altura ya Moisés había arrancado, había salido de Egipto, de donde había recibido toda la enseñanza, donde había recibido todo su conocimiento, todas sus capacidades, la había recibido desde allá. Entonces dice el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esto impactó la visión de Moisés, llamó mucho su atención. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Así que fuera de toda lógica y fuera de todo lo natural. Definitivamente lo sobrenatural es una forma que Dios utiliza para llamar nuestra atención.
Tenemos que entenderlo así. Dios es un Dios sobrenatural. Jesús le explicó esto a la mujer samaritana. Le dijo, los adoradores, ¿sí?, que busquen a Dios van a tener que buscarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios nos va a llamar siempre a discernir lo sobrenatural. Viendo, dice el versículo 4, Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Un primer aspecto que quisiera destacar en esta historia es como el primer llamado que Dios le hace a Moisés es santifícate. El quitarse las sandalias tiene una señal por una parte de respeto, de reverencia, de saber la indignidad de uno. Y comprender con quién está conversando. Dios efectivamente es nuestro Padre, es nuestro Creador, pero Él es Dios. ¿Cómo estás viendo esta reunión? ¿Qué actitud estás teniendo para participar de esta reunión ENFA? Es verdad, no nos estamos viendo en vivo y en directo. Yo no te estoy viendo. Tú estás viendo un televisor, un computador, una tablet, un teléfono. No sé de qué manera estás viendo esta prédica. Pero si tú estuvieras acá, yo quiero hacerte esta pregunta. Si tú estuvieras aquí en vivo y en directo junto a nosotros, ¿estarías de la misma forma que lo estás haciendo si lo haces a través de la pantalla? La misma ropa que tienes, la misma actitud que tienes, corporal a lo mejor, o a lo mejor tú estás escuchando esta prédica y estás haciendo otra cosa. Qué importante es considerar esta perspectiva. Espero que ninguno de ustedes se sienta afectado por lo que estoy diciendo, desde la perspectiva de decir, oye, pero es que se están poniendo muy exigentes. No se trata de eso. Si Dios llamó a Moisés y lo primero que le dijo, quítate las sandalias, porque vamos a tener una conversación entre tú y yo. Estos encuentros familiares son tiempos especiales que estamos reservando para estar con el Señor. Y es importante darle esa sintonía. Por ti, por mí, pero particularmente por Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Quiero leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dicen los pasajes a continuación, desde el 7 en adelante. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. ¡Qué potente es esto! Dios está al tanto de lo que pasa. Sí, a pesar de que uno diga, oye, pero ¿dónde está Dios? No lo veo, no lo escucho, no lo siento. Dios está al tanto de lo que pasa. Nada se escapa de Él. Dice el versículo 8, estoy en la Nueva Traducción Viviente, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Yo quiero algo mejor para ustedes. Esto que estén en Egipto, esto que están sufriendo en Egipto, esto que ha venido a ser un cambio generacional, un cambio en la autoridad, un cambio generacional y que ha provocado tremendo sufrimiento en ustedes, tremendo dolor. Yo no quiero eso para ustedes de manera perpetua. Yo tengo pensado llevarlos a un lugar mejor, sacarlos de aquí, raptarlos, por decirlo así. Es una tierra, dice, donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Versículo 9. Mira, dice la Biblia, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. El panorama profético que la Biblia nos presenta a nivel mundial está teniendo un vuelco sin precedentes en todo el mundo, no en un país específico, en todo el mundo.
el caos, el descontento, los abusos, la crueldad, las golpizas, el mal en general, se está tornando cada vez peor. Y muchos, soy consciente de aquello, muchos cristianos en distintas naciones están siendo perseguidos. No solamente están recibiendo insultos en Facebook o en alguna otra plataforma o en alguna red social. En algunos países literalmente están pagando con su vida. Están siendo privados de alimentos, están siendo privados de atenciones médicas, de atenciones básicas, están siendo segregados a ciertos lugares, ¿sí? Ustedes, los cristianos, solamente pueden moverse en este escenario, en estos lugares, en este barrio. Solamente se les está permitido hacer esto. Hace muchos años atrás, he podido compartir más de alguna vez diciendo, ojo, porque aún en nuestro mundo occidental, cada vez más las iglesias están siendo encerradas para que su acción se realice puertas adentro, en los templos, en sus cultos, en sus reuniones. Hoy, producto de esta pandemia, hemos tenido que estar en nuestras casas. Sin embargo, Dios nos ha abierto una puerta extraordinaria para poder llevar su palabra a muchos lugares. Sin embargo, no deja de haber dificultades, porque cada vez más, cada vez que compartimos con alguien, incluso el link de esta misma reunión, hay gente que se afecta, hay gente que está en contra de aquello. Son tiempos muy especiales para nosotros. Pero ¿cuál es un punto esencial que quiero destacar? Dios estaba al tanto de la situación. Yo he visto, dice Dios a Moisés, cómo los oprimen. Yo he visto cómo están cometiendo injusticias con ustedes. Yo he visto el sufrimiento del pueblo. Personalmente me genera mucha esperanza saber que Dios está al tanto de lo que pasa. Porque entiendo que en algún minuto Él tiene que actuar. Y Dios le dice a Moisés, he oído, ha llegado a mis oídos el clamor de ellos, el llanto de ellos. Dice literalmente, estoy en la Nueva Traducción Viviente, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad. Quiero plantearte algo. Lamentablemente los seres humanos tenemos una tendencia tremenda a la comodidad. Todos en general. El problema de la comodidad es que nos lleva a un estado, más bien dicho, de pasividad. Cuando estoy cómodo, por lo general no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada. Y esa misma pasividad lo único que provoca es una lejanía con Dios. No quiero que nadie me moleste, inclusive Dios. Estoy aquí tranquilo, estoy pasándolo bien. Lamentablemente, la tendencia de todos los seres humanos es que cuando nos vemos en problemas, levantamos la mano y pedimos ayuda. Lamentablemente, cuando nos vemos en problemas, nos acordamos de Dios. Y incluso hay gente que dice, pero ¿cómo voy a buscar a Dios solamente ahora que estoy en problemas? Yo voy a salir adelante. Si no lo buscas ahora que estás en problemas, es muy probable que cuando te esté yendo bien, cuando todos los escenarios estén tranquilos y tú estés tremendamente cómodo o cómoda, no vayas a buscar a Dios. El mensaje más básico y más esencial que quiero transmitir en esta tarde es que aún cambien los escenarios, cambien las generaciones, cambie la autoridad y esto vaya en directo perjuicio del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Él está al tanto de lo que pasa. Y lo primero que quiere dejarle claro a Moisés es, cambia tu actitud, santifícate, porque yo estoy entendiendo, yo estoy al tanto de que lo que está pasando demanda de ti un cambio de actitud. Quita las sandalias de tus pies, santifícate, porque he visto que el pueblo está clamando y necesita un cambio de actitud. Cuando vienen las dificultades y vienen los problemas, uno tiene dos grandes posiciones.
O simplemente se queja, se amarga y se afecta, o uno se vuelve a Dios de todo corazón. El Salmo 102 dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Me gusta mucho el Proverbios cuando dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. El salmista dice aquí: Señor, el día que yo clame, presta atención a mi oración, presta atención a mi clamor. Un aspecto esencial para el día de la adversidad, para el día de la dificultad, primero es que yo me santifique. Segundo, es que yo busque a Dios, invoque a Dios, antes de salir corriendo, antes de tomar cualquier decisión. Busque a Dios. Y en tercer aspecto, que yo confíe en que Él me va a responder. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Tanta es la dificultad, la opresión o el escenario que yo puedo estar viviendo adverso, evidentemente, que eso va a generar que rápidamente yo me vuelva a Dios. Muchas veces la adversidad está puesta precisamente para aquello, para que nosotros digamos: Señor, respóndeme pronto. Señor, líbrame. Señor, dirige mi vida. Haz un cambio. Visítame en esta hora. Hijo de Dios, proféticamente, esta es una época muy distinta a cualquier otra. Mientras en otro tiempo Dios levantaba hombres o mujeres como una especie de libertadores para sacar al pueblo, a pesar de la realidad que vivió Moisés. Moisés, es muy interesante aquello. Él nació en medio de una época muy compleja. Él nació en medio de una persecución. Piénsalo. Él nació en una época en que había un edicto por parte de la autoridad de su época, de la autoridad en donde la nación donde él estaba, que había decretado que él tenía que morir junto con todos los varones que nacieran. Ese fue el contexto en el que Moisés nació, una época tremendamente difícil. Una época en que muchos de nosotros podríamos decir: ¿qué época para nacer? ¿Qué época tan difícil para nacer? Ese fue el contexto en que nació Moisés. Fue rescatado y fue llevado a palacio donde Faraón, y les aseguro que ahí vivió una época de tranquilidad, vivió una época de paz, vivió una época de prosperidad, de conocimiento. Fue educado con todo el conocimiento que tenían los egipcios. Fue educado en los mejores colegios, en las mejores universidades. Nunca faltó el pan en su mesa. Fue vestido con las ropas más extraordinarias que había en esa época. Sin embargo, el dolor y la aflicción del pueblo inclinó su corazón. Eso inclinó su corazón. Y Dios lo rescata del mismo Egipto para ser el libertador, para ser el salvador, para llevar el mensaje. Particularmente en nuestra realidad, muchos de nosotros inconscientemente por años esperamos que Dios levante a alguien, que venga alguien y solucione el problema, en distintas esferas, en la economía, en la política, en la sociedad, en la salud, que alguien solucione esto. Yo no sé si tú tenías esa frase: estoy esperando que alguien venga. ¿Cómo no va a haber nadie que pueda solucionar estos problemas? ¿Cómo no va a haber nadie que pueda dar solución a estas realidades? Yo quiero decirte esto muy en el Señor. No sigas esperando que alguien solucione el problema. No sigas poniendo tu confianza en que alguien venga y solucione el problema. Porque los tiempos han cambiado. La dirección de Dios también ha sido otra. Este ya no es el tiempo para que Dios envíe a alguien que solucione el problema. Este no es el tiempo de una persona.
Este es el tiempo de la iglesia. Dios envió a alguien para rescatar a su pueblo, a Israel. Este es el tiempo en que Dios está levantando a la iglesia para ser rescatada del mundo, para ser liberada. Porque vienen tiempos, y ya los estamos viviendo, de gran angustia y de dificultad. Y esto no lo hago para generar temor, muy por el contrario. La perspectiva que me mueve a compartirles esto, es decir, que cual sea el escenario que venga, yo sé que muchos de ustedes han estado experimentando temor, ¿qué sucederá? ¿Qué vendrá? ¿Qué pasará? Este es un tiempo para tener claridad, hoy más que nunca, que estamos de paso. Que Dios nos ha llamado desde el mundo, al igual que a Moisés, desde Egipto, en una época peligrosa, en una época compleja, pero no para permanecer en este mundo, sino para salir a un lugar eterno. El mensaje de Dios para el pueblo de Israel a través de Moisés es: dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que tengan celebración conmigo, en un lugar que yo los quiero llevar, que es una tierra especial, una tierra donde fluye leche y miel. Nuestra perspectiva como iglesia, nuestra perspectiva como hijos de Dios, nuestra perspectiva como cristianos, no es: mira, quiero sacarte del mundo para que tu situación económica cambie, no quiero sacarte del mundo para que tu salud cambie, yo quiero sacarte del mundo para que tu escenario cambie, para que seas una persona más alegre y más contenta. Lo que hace crucial estos tiempos es que Dios nos está llamando desde el mundo para hablar al mundo y decirle: los tiempos se acaban, pero tenemos un llamado eterno. Esto es temporal. Esto va a pasar. Pero Dios nos llama hacia lo eterno. Y creo definitivamente que estos son tiempos para reafirmar esta perspectiva. ¿Hay eternidad en ti? ¿Hay claridad del llamado al cual has sido enviado? ¿Entiendes que todo esto es temporal y que estamos siendo llamados a lo eterno? ¿Te estás preparando para aquello? El Señor Jesús enseñó una historia muy interesante que está registrada en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren lo que dice: orar siempre y no desmayar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Eso no está hecho muy en parábolas, lamentablemente. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es una historia que en la sociedad en la cual Jesús cuenta era muy continua, podía pasar perfectamente. Había mujeres viudas y habían jueces injustos. Había gente desvalida. Esta mujer no tenía nadie que la representara en la dificultad que ella estaba viviendo. No había ni algún hombre, no tenía marido, no tenía nadie que la pudiera representar en su causa, en la cual estaba siendo agraviada. ¿A quién podía estirarle la mano? Y la realidad que encontró con quien podía hacer justicia era que era un hombre que no era temeroso de Dios y que además no tenía ningún interés en tomar su causa. Me parece tremendamente interesante lo descriptivo que es aún de nuestra época. Mucha gente se siente desamparada, mucha gente se siente desvalida, mucha gente está sin esperanza. ¿Quién puede ayudarme en un escenario como este? ¿A quién puedo extenderle la mano para pedir ayuda? ¿Quién podrá tomar mi causa? ¿Quién me escucha lo que estoy viviendo? Sin embargo, dice este hombre,
este juez injusto, que fue tanta la insistencia de esta mujer, que él llega a la siguiente conclusión: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, voy a escuchar su causa. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Miren cómo termina la historia del Señor. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Miren la conclusión a la que este hombre perverso, sin temor de Dios ni respeto a ninguna persona, llega. No lo hago por un tema de justicia, no lo hago por un tema de rectitud. Accedo a hacerle justicia, a intervenir en la causa de esta mujer, única y exclusivamente porque veo su insistencia, veo su determinación. Ella quiere una respuesta. Ella quiere una intervención superior. Se la voy a dar. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso, dice el Señor, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No teme a Dios este juez, ni tiene respeto a ningún hombre, ni quiere considerar ninguna causa. Si tú elevas tu causa a Dios, si tú llevas tu causa al Señor, el Señor Jesús es bien categórico al decir: ¿acaso Dios no va a escuchar? Israel se había olvidado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Israel había entrado en la comodidad de Egipto, de disfrutar los placeres de Egipto, de disfrutar los bienes de Egipto. Hasta que hubo un cambio generacional y la cosa se puso peor. Hubo un cambio en la autoridad y la cosa se puso más difícil. Pero Dios está al tanto. Y Dios interviene y Dios dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien, estoy consciente, soy consciente que hay una intervención, que algo está sucediendo, que algo está pasando, y yo vengo a visitarles. El Señor Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a los escogidos, a los hijos, a los que claman día y noche para buscar del Señor? ¿Acaso no hará diferencia? ¿Acaso Él no va a intervenir? ¿Acaso Él no va a hacer nada en tu causa? Los últimos 2 meses, septiembre y octubre, ministerialmente, han sido tiempos de oración. Y agradezco al Señor la fidelidad que ha puesto y la motivación que ha puesto en muchos de ustedes de participar en cada tiempo de oración, participar en cada tiempo de clamor. Ayer mismo en la noche tuvimos un tiempo muy especial de oración y de clamor y de intercesión. Hoy, al finalizar esta reunión, vamos a tener otro tiempo de clamor e intercesión. Mi pregunta es: ¿lo estamos haciendo simplemente por un programa o porque creemos definitivamente que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito y Dios va a escuchar nuestra oración? Personalmente yo lo creo así. Personalmente creo que Dios va a intervenir de una manera sobrenatural en favor de todos aquellos que clamamos para que Dios nos visite. Termina el versículo 8 diciendo: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vendrá cuando venga el Señor, porque va a venir. Eso es un hecho. Eso es un hecho. Cuando Él venga, habrá gente que clame a Él, habrá gente que le busque, habrá gente que dependa de Él, habrá gente que lo anhele, que desee su presencia, habrá gente que esté clamando y intercediendo y buscando. Es una pregunta muy valedera para hacerse en este tiempo. ¿Qué visión estás teniendo? A lo mejor el futuro para ti parece sombrío, difícil, complejo. Tienes temor a un cambio que trastoque, que trastorne toda tu realidad personal y familiar. Sin embargo, no hemos sido llamados para estar aquí en lo natural, ni en lo temporal. Hemos sido llamados para vivir en lo sobrenatural y en lo eterno. No hay otra lección.
Si en algo tu corazón ha alojado un pensamiento temporal, yo te invito a que le pidas perdón al Señor y que le permitas a Él poner eternidad en tu vida. Poner una visión eterna en tu vida. En la época del ministerio del apóstol Pablo, hubo iglesias que fueron perseguidas y hubo escenarios en que los cristianos, los creyentes, los hermanos en Cristo estaban falleciendo. Eso generó tremendo dolor, tremenda tristeza en la propia iglesia. Cada partida, a pesar de que había certeza de que eran creyentes, que eran hermanos en Cristo, que habían puesto su confianza en el Señor y que estaban descansando con Él, en los creyentes generó mucho temor, mucha angustia, mucha dificultad. El apóstol Pablo escribe en este contexto, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, diciendo desde el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Cuando la muerte llega y no hay esperanza en Cristo, qué difícil, qué triste y qué desolador es el panorama. Porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Israel entra en una época de crisis en Egipto, producto de todo un cambio generacional y todo un cambio en la autoridad. Dios los visita y llama a Moisés para decirle: envía este mensaje a Israel. Yo sé lo que está pasando, yo sé lo que están viviendo, pero yo los voy a sacar de ahí, los voy a sacar de esa realidad para llevarlos a una tierra mejor, a un lugar mejor. Una tierra en que fluye leche y miel. En estos tiempos, Dios está levantando a la iglesia, no a una persona, no a un líder. Dios está levantando a la iglesia, a aquellos que han sido nacidos de nuevo, que han sido regenerados por la sangre de Cristo, aquellos que han sido restaurados, que han sido liberados del pecado. Y el mensaje es exactamente el mismo: santifícate. Quita la suciedad de tu andar, quita la suciedad de tu vida, quita las sandalias de tus pies, quita el pecado de tu vida. Porque el mensaje es que ustedes no van a permanecer en esta tierra. Algunos ya se adelantaron, algunos han muerto en Cristo, de ahí que les llama que durmieron, están durmiendo. Pero viene el día, tal cual como sucedió con Israel, en que Dios nos visitará. Que Dios vendrá por su iglesia. Y dice literalmente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, sonará una trompeta, que será el último llamado para su iglesia. Con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dios le dice a Moisés, en esa zarza: yo he venido a visitarlos. La Biblia dice: Él descenderá hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados, quitados, sacados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé cuál es tu realidad en este minuto, cuál es el escenario que estés viviendo,
Pero esto es un paso temporal. El apóstol Pablo quiere ser muy categórico con ellos, y diciendo, mire, ustedes están tristes porque han perdido gente, porque hay gente que ha muerto, porque hay gente que ha dejado de estar entre nosotros, hermanos en Cristo. Han sufrido persecución, han sufrido dificultades, han tenido detrimento económico, se han visto afectados en su economía, en su realidad, en su familia. Pero esto es temporal, no es eterno. Llegará el día en que el Señor vendrá por nosotros y sonará la trompeta y seremos quitados de esta realidad. Al igual que el pueblo de Israel, Egipto no es nuestro lugar. La tierra no es nuestro lugar. Vamos a ser quitados, arrebatados y llevados al cielo para encontrarnos con el Señor. Y dice literalmente, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El escenario se vuelve incierto. Pareciera que nada y nadie estuviera prestando atención a nuestra realidad. Pero a la medida que el escenario cambie, al igual que la mujer con el juez injusto, este es un tiempo para venir incesantemente a la presencia de Dios, para permanecer incesantemente en la presencia de Dios. ¿Cuál es el impedimento para estar ahí? Moisés, quita las sandalias de tus pies. Iglesia, santifícate, quita el pecado de tu andar, de tu caminar, de tu vida diaria. Saca el pecado de tu vida, apártalo. Porque si quieres venir a mi presencia es santa. Mi presencia es santa. Ven a mi presencia este tiempo. Y permanece ahí una y otra vez, busca. Porque el Señor se acerca en su venida. El Señor viene pronto. El Señor va a buscar de nosotros. ¿Cuál es el propósito? Estar siempre con Él. Estar siempre en su presencia. Buscar de Dios, buscar dirección. Este es un tiempo, hijo de Dios, que he sentido este llamado de dar visión. No estamos siendo llamados para permanecer aquí en la tierra. Si algo en tu corazón todavía te retiene aquí, yo quiero animarte a que tú ores, que te inclines a Dios y le pidas perdón, diga, Señor, no soy llamado para estar aquí. Estoy llamado, he sido rescatado de Egipto, quitado en una época muy difícil del mundo en general, para ser llevado a la eternidad. Nuestra visión no debe ser mirarnos los zapatos, estar agachados constantemente. Nuestra visión tiene que ser celestial. Nuestra visión es eterna. Dice el Salmo 102, escúchame cuando te invocare. Escúchame cuando clame a ti. Y este es un llamado para que, al igual que esta mujer, que esta viuda, con el juez injusto, podamos buscar al Señor. Hijos de Dios, el Señor se acerca, Maranata. El Señor viene pronto. Y hoy más que nunca, sea cual sea el escenario que estés viviendo, quiero decirte 3 cosas finales. Primero, Dios está al tanto de lo que está pasando. Lo estuvo al tanto en la época de Israel en Egipto, está al tanto ahora, estuvo en la época de Pablo y lo está al tanto ahora. Dios está al tanto de lo que está pasando. Cambien las autoridades, cambien las generaciones y el escenario se vuelva más complejo para nosotros. Dios está al tanto de lo que está pasando. Segundo, no es el tiempo de levantar a alguien, no es el tiempo de levantar a una persona. Este es el tiempo de la iglesia. Desde el día, en aquella fiesta en Pentecostés, hace 2000 años atrás, en que el Espíritu Santo descendió, el Espíritu de Dios descendió sobre aquellos que estaban en el aposento alto y comenzó la etapa, la dispensación de la iglesia. El foco de la atención de Dios es precisamente eso, su iglesia.
ese grupo de hombres y mujeres, jóvenes, adultos y niños, alrededor de todo el mundo, que han sido consagrados y apartados para el día de su venida. La iglesia. Cuando Dios mira a una nación, Él está pendiente de la iglesia. No está tan pendiente del Producto Interno Bruto de esa nación, no está tan pendiente de la realidad política de esa nación, no está tan pendiente de la realidad social de esa nación. Poco le importa si esa nación tiene muchos o pocos beneficios. Él definitivamente está pendiente de cuánto está haciendo la iglesia en aquella nación, cuán fuerte es la iglesia en aquella nación, cuánto clamor hay en la iglesia en aquella nación. ¿Cuántos invocan a Dios para que Él intervenga en aquella nación? Es la época de la iglesia, hijos de Dios. Y si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido un encuentro personal con Cristo, si tú le has pedido perdón por tus pecados y te has vuelto a Él de todo corazón, tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte de la familia de Dios. Si aún no lo haces, este es el mejor día para hacerlo. Este es el mejor momento para hacerlo. Para volverse a Dios, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte y decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu familia, quiero ser hijo tuyo, quiero ser parte de la iglesia y marcar la diferencia en este tiempo. Y un tercer aspecto y final. Cambie el escenario que cambie, venga el escenario que venga. Este es un tiempo para volvernos a Dios y santificarnos. Moisés, quita tus sandalias, limpia tu caminar, porque el lugar en donde estás es lugar santo. Ahí donde estás, santifica tu vida, apártate del pecado, apártate del mal. Renuncia al pecado, renuncia a los placeres temporales del pecado, porque hay vida eterna y a esa vida hemos sido llamados. Jesús fue muy categórico al decir: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener tanto temor a perder los placeres temporales de este mundo cuando has sido llamado a una vida eterna? Tú y yo hemos sido llamados a una vida eterna. Si hay algo que todavía, si hay algún pecado, si hay alguna actitud equivocada que te retenga en esta tierra, asegúrate. Asegúrate que eso no sea así. Que puedas tener en tu corazón libertad y ansias y anhelos de esperar la gloria de Dios. Quiero invitarte a orar. Amado Señor, gracias por esta hora. Gracias por este tiempo especial. Es un tiempo como nunca antes. Es un tiempo de mucho desafío. Las Escrituras dicen que muchos profetas desearon vivir y ver lo que nosotros estamos viendo. Muchos profetizaron acerca de estos tiempos. Hoy nosotros, la iglesia de Cristo, lo estamos viviendo. Nada, dice la Biblia, Dios hará sin advertir primero a sus profetas. ¿Y por qué este aspecto es importante? Porque tenemos la palabra profética más segura. La Escritura nos habla acerca de los tiempos. Las Escrituras nos hablan acerca de los escenarios que estamos viviendo. Pero esta hora es una hora para tener certeza, no para tener temor. Es una hora para apartarse del pecado, no para vivir en el pecado. Es una hora para santificarse, no para vivir en la inmundicia. Y es una hora para discernir qué lugar tengo en este mundo. El escenario está cambiando a nivel mundial. Las generaciones están cambiando a nivel mundial. Las autoridades están cambiando a nivel mundial. Pero Dios está al tanto de la situación. Dios está al tanto de lo que pasa en tu casa. Dios está al tanto de lo que pasa en tu vida. Dios está al tanto de lo que pasa en tu realidad, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones. Dios está al tanto de lo que sientes y de lo que piensas. El Salmo 139 dice: antes que esté la palabra en mi boca, tú la conoces toda. Señor, en esta tarde vengo a tu presencia. Y al igual que Moisés,
Hoy recibo el llamado a limpiar mi caminar. Tú le dijiste a Moisés que quitara sus sandalias, porque el lugar en donde estaba era santo. Hoy, a través de esta pantalla, a través de esta prédica, de este tiempo, aunque estemos a distancia, estamos en tu presencia y pedimos la acción de tu Espíritu Santo. Pedimos tu dirección y tu ayuda. Hoy, Señor, queremos recibir esa presencia tuya, esa manifestación de tu Espíritu. Ministranos en este tiempo. Háblanos, poderoso Dios, porque se acerca tu venida, se acerca la visitación y no estamos llamados para vivir en lo terrenal. Estamos llamados para vivir en lo sobrenatural, no en lo temporal, sino en lo eterno. Precioso Espíritu Santo, creo con todo mi corazón que es necesario en tiempos como los que estamos viviendo no perder nuestro enfoque. Pase lo que pase, venga lo que venga. No somos de este mundo y tu palabra así lo reafirma. Y aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario, no debemos perder nuestro enfoque. Estamos llamados a lo eterno, no a lo temporal. Sea cual sea el escenario que venga, no dejaremos de invocarte. Como aquella mujer con el juez injusto, no dejaremos de clamar, no dejaremos de pedir, no dejaremos de ir a tu presencia. Tenemos plena convicción que, como dice tu palabra, ¿acaso tú no nos escucharás? ¿Acaso tú no responderás rápidamente a nuestro clamor? Sí, Señor, lo harás. Y se escuchará la trompeta y tú vendrás por los tuyos. Te pido en el nombre de Jesús que todo pecado que se haya pegado en nuestros pies, que todo pecado que se haya pegado en nuestra vida, en nuestro corazón, sea limpio en el nombre de Jesús. Que renunciemos, que nos arrepintamos de todo el pecado de nuestra vida. Y que busquemos de tu presencia. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, animaos unos a otros con estas palabras. El Señor viene pronto. Maranata, el Señor viene por nosotros, por su iglesia. Mientras tanto, mientras estemos aquí, yo quiero decirte esto. El Señor pelea tus batallas. Él pelea por ti. Él ha visto tu realidad y viene a buscarte. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos, amado Jesús. Tú eres el poderoso, tú eres el Altísimo y tú vienes por nosotros. Dios imparable, Dios increíble. No hay nadie como tú. Eres digno de poner toda nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra certeza. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque tú vienes pronto. Aleluya.